No los perdiste cuando decidiste callar. Lo que realmente ocurrió es que tu silencio reveló algo que antes estaba oculto, quien dependía verdaderamente de tu atención y de tu esfuerzo constante. Durante mucho tiempo fuiste tú quien sostuvo el puente entre ambos. Pero en el momento exacto en que dejaste de esperar, algo empezó a cambiar del otro lado. Cuando dejaste de perseguirlos, cuando dejaste de intentar mantener viva la conexión por tu cuenta, algo dentro de ellos se desordenó. Sintieron tu ausencia de una manera que nunca imaginaron. Por eso este mensaje llega a ti en este momento. No estás leyendo esto por casualidad. Algo en tu interior ya comenzó a transformarse. Y lo importante es entender esto. Esa transformación no trata realmente sobre ellos. Trata sobre ti. Tu energía ya no es la misma de antes. Ahora hay más calma en tu presencia. Más firmeza en tu forma de estar. Más distancia emocional de la que solía haber. Antes eras alguien que estaba siempre disponible. Ahora eres alguien que está presente, pero completo por sí mismo. Y aunque quizá nunca lo digan en voz alta, ellos sienten ese cambio todos los días. Lo que permanece dentro de ellos no es simple costumbre. No es apego por rutina. Y tampoco es una comodidad disfrazada de sentimiento. Es algo mucho más profundo. Es amor. Un tipo de amor que no sigue reglas lógicas. Un sentimiento que no obedece al tiempo, a la distancia ni al orgullo. Durante mucho tiempo creyeron que podrían dejarlo atrás. Pensaron que el distanciamiento lo debilitaría, que el silencio lo apagaría lentamente. Pero no fue así. Lo que existía entre ustedes nunca fue una ilusión creada por la mente. Era real entonces, y de alguna manera sigue siendo real ahora. Esa conexión no nació de la soledad ni de la fantasía. Tenía peso desde el primer momento. Y en el fondo, tú siempre lo supiste. La diferencia es que ahora algo dentro de ti se ha aquietado. La parte de ti que seguía esforzándose. La parte que esperaba. La parte que siempre intentaba mantener vivo el vínculo. Esa parte finalmente se retiró. Y cuando eso ocurrió, ellos lo percibieron inmediatamente. Fue como sentir el cierre suave de una puerta que siempre había estado abierta. Como notar que el calor de un lugar familiar comenzó a desaparecer. Pon la mano sobre tu pecho por un momento. Ese calor que sientes ahí, ese mismo calor aparece en ellos cada vez que algo les recuerda a ti. Y ocurre mucho más seguido de lo que jamás admitirían. Nunca fuiste demasiado para ellos. En realidad fuiste algo mucho más difícil de manejar. Fuiste auténtico. Probablemente lo más auténtico que habían encontrado en mucho tiempo. Y la verdad es que no supieron cómo recibir algo así sin sentir miedo. El universo fue testigo de cada parte de esa historia. Vio cada momento en que hablaste con sinceridad. Y cada momento en que ellos respondieron con distancia. Vio la paciencia que tuviste cuando habría sido fácil volverte amargo. Vio las noches en que cargaste silenciosamente con el peso de una conexión que no siempre tenía sentido, pero que aún así se sentía imposible de negar. Nada de eso fue invisible. Incluso en los momentos en que te sentiste completamente solo dentro de esta experiencia, tu verdad fue vista. Y ahora, mientras tú permaneces en silencio, algo se está moviendo del otro lado. Hay un proceso ocurriendo dentro de ellos. Tal vez todavía no lo han reconocido con palabras. Quizá ni siquiera se lo han admitido a sí mismos. Pero está ahí. Con el tiempo comprenderás por qué su comportamiento extraño tiene más significado del que parece. Porque lo que antes parecía simple distancia, puede ser en realidad algo mucho más revelador. Lo que sienten no es confusión superficial. No son esas señales mixtas que la gente suele mencionar. La admiración verdadera no mantiene a alguien despierto en medio de la madrugada. El hábito no hace que alguien se quede mirando el teléfono sin saber qué escribir. El amor sí. El amor inquieta. El amor incomoda. El amor hace que las personas pongan a prueba aquello que temen perder. Cuando un sentimiento llega tan profundo, no desaparece simplemente. Se esconde. Se oculta detrás del orgullo. Se refugia en el silencio.
Se disfraza de cautela o de distancia. Pero incluso desde ahí, encuentra formas de manifestarse. Con el tiempo comenzaron a notar algo importante. Tú ya no estabas emocionalmente en el mismo lugar donde te habían dejado. Incluso si todavía respondías a veces, tu energía había cambiado. Ya no había ansiedad en tus palabras. Ya no había esa espera constante. Ya no existía esa atracción silenciosa que antes te empujaba hacia ellos. Seguías siendo amable. Pero ahora había algo diferente. Había paz. Y esa diferencia los impactó más de lo que imaginaban. Su cuerpo lo sintió antes de que su mente pudiera explicarlo. Y en lugar de dar un paso adelante con honestidad, hicieron lo que muchas personas hacen cuando sienten que están perdiendo el control. Empezaron a poner a prueba la conexión. Intentaron medir si tu energía todavía estaba disponible para ellos como antes. El universo también vio eso. Vio las noches en que no logran encontrar tranquilidad. Vio los sentimientos que intentan enterrar. Y vio la enorme distancia entre la versión de ellos que muestran al mundo y la verdad que llevan dentro. Durante el día pueden distraerse. Pueden mantenerse ocupados. Pueden convencerse de que ya lo superaron. Pero cuando llega la noche, ese control desaparece. Porque en los sueños apareces tú. Sin esfuerzo. A veces te ven sentado frente a ellos en un lugar extraño pero familiar. A veces te ven riendo, y ese sonido llena el espacio de una forma que no pueden olvidar. Y otras veces simplemente los miras con calma. Sin reproche. Sin tristeza. Sin necesidad. Y curiosamente, esa calma los inquieta más que cualquier otra cosa. Porque en esos sueños tú estás completo. No estás esperando. No estás persiguiendo. No estás pidiendo nada. Simplemente eres tú. Pleno dentro de ti mismo. Y esa quietud llega hasta ellos de una manera que sus defensas no pueden bloquear. Ellos desean acercarse, pero al mismo tiempo temen lo que podría ocurrir si ese acercamiento revela demasiado. Por eso, cuando finalmente se animan a escribir, lo hacen de forma discreta. Un mensaje breve. Una frase aparentemente casual. Algo que en la superficie parece insignificante. Pero para ellos no lo es. Ese pequeño gesto lleva mucho más peso del que parece. Porque en realidad no están esperando únicamente una respuesta. Están buscando señales. Quieren descubrir si la puerta sigue abierta. Quieren saber si tu energía todavía se inclina hacia ellos como antes. Si aún existe acceso a la versión de ti que en otro tiempo se acercaba sin miedo y sin reservas. Y cuando comienzan a sentir que ese acceso ya no es el mismo, algo dentro de ellos empieza a despertar. Durante mucho tiempo confiaron en que el calor de tu presencia siempre estaría allí. Pensaban que bastaría con extender la mano para encontrarlo de nuevo, incluso a través de una simple pantalla. Pero en el momento exacto en que tu energía cambió, lo sintieron. Y ese instante tuvo más impacto del que jamás admitirían. Lo que llevan dentro no es una obsesión pasajera. Tampoco es el apego a una fantasía creada por la imaginación. Es algo mucho más profundo. Se enamoraron de algo auténtico en ti. Algo poco común. Algo que reconocieron de una manera que nunca antes habían reconocido en nadie. Y esa clase de reconocimiento no se puede borrar fácilmente. Han intentado hacerlo. Más veces de las que podrías imaginar. Intentan convencerse cada mañana de que ese sentimiento se ha ido. Intentan despertar como si todo hubiera quedado atrás. Pero cada día descubren lo mismo. Sigue ahí. Toca tu pulso por un momento y siente el ritmo de tu corazón. Ese latido constante te acompañó en cada día de silencio. En cada duda. En cada momento en que esperaste una respuesta que nunca llegó. Ese mismo tipo de permanencia existe también dentro de ellos. Porque una conexión real no desaparece simplemente porque las palabras dejan de circular. Hay algo más profundo que la lógica humana. Algo más antiguo que el tiempo que medimos con relojes. Y eso todavía existe entre ustedes.
El universo no pone algo significativo en el camino de dos personas solo para borrarlo sin sentido. Hay momentos que tienen propósito. Y esa fuerza silenciosa ha sido testigo de todo. Ha visto las noches en que ellos permanecen despiertos cuando el sueño no llega. Ha visto los pensamientos que no se atreven a pronunciar. Ha visto el peso que cargan en silencio. Una verdad que muchas veces esconden del mundo, y a veces incluso de sí mismos. Por eso este mensaje llega hasta ti ahora. Porque finalmente estás listo para comprender lo que realmente significaban sus comportamientos. Si pudieran hablar contigo sin miedo, sin orgullo, sin las barreras emocionales que levantaron alrededor de lo que sienten, probablemente dirían algo como esto. Recuerdo exactamente el momento en que cambiaste. Fue tan claro que todavía puedo señalarlo en mi memoria. Y la verdad es que no estaba preparado para eso. Me había acostumbrado a tu presencia, a tu cercanía, a la certeza de que siempre estabas ahí. También admitirían algo que tal vez nunca dijeron antes. No se dieron cuenta de cuánto dependían de tu energía constante hasta que dejó de estar disponible de la misma manera. Durante mucho tiempo asumieron que, si alguna vez regresaban a buscarte, de alguna forma tú seguirías allí. Y cuando esa certeza desapareció, algo que habían estado ignorando durante mucho tiempo se volvió imposible de callar. La verdad es que nunca supieron cómo expresar con claridad lo que sentían cuando realmente importaba hacerlo. Así que hicieron lo que muchas personas hacen cuando el miedo domina. Te pusieron a prueba. Intentaron encontrar señales de que todavía te importaban, porque no sabían cómo pedirlo de forma directa. Sabían que no era justo. Y en el fondo, una parte de ellos todavía lo sabe. Pero el miedo los llevó a elegir gestos pequeños en lugar de conversaciones honestas. Esperaban que tus reacciones revelaran lo que no se atrevían a preguntar. Esperaban descubrir si el calor de antes todavía existía bajo tu calma actual. Pero lo que realmente buscaban no era solo una respuesta. Lo que querían, en el fondo, era una certeza. La certeza de que aún no te habían perdido. Aunque rara vez lo admitan, piensan en ti mucho más de lo que imaginan. Mucho más de lo que planearon. Y definitivamente mucho más de lo que les resulta cómodo reconocer. Porque esto nunca fue parte de su plan. Nunca imaginaron que seguirían aquí, llevando tu recuerdo con tanta intensidad. Intentaron seguir adelante. Llenaron sus días con actividades. Llenaron sus noches con distracciones. Buscaron ruido para silenciar lo que sentían. Pero ninguna de esas estrategias funcionó. Porque hay algo que no desapareció. Tú permaneciste. Siempre permaneciste. Recuerdan la forma en que te acercabas a ellos. Y recuerdan con claridad cómo se sentía eso. Recuerdan cómo pronunciaba su nombre como si tuviera un significado especial. Recuerdan cómo escuchabas con atención verdadera, sin esperar solo tu turno para hablar. Recuerdan cuando la relación entre ustedes era sencilla, ligera, natural. Recuerdan el último momento en que todo parecía fácil. El último instante antes de que el miedo, la duda y la distancia transformaran algo hermoso en algo complicado. Guardan más recuerdos de los que muestran. Muchos más de los que han confesado a otros. Incluso más de los que se permiten reconocer a sí mismos. Recuerdan tu rostro. Recuerdan lo que vestías. Recuerdan las palabras que dijiste. Y también las palabras que ellos debieron haber dicho, pero nunca dijeron. Durante mucho tiempo se repitieron una historia para convencerse de que todo terminaría. Se dijeron que tú eras solo un capítulo pasajero. Se dijeron que el tiempo cerraría esa puerta. Se dijeron que, con el paso de los años, tu recuerdo se desvanecería como todos los demás. Pero la realidad fue diferente. Ese capítulo nunca se cerró completamente. De hecho, de alguna manera, todavía siguen dentro de él. Y lo más difícil de aceptar es que aún no han encontrado el final. Tu silencio comenzó a confrontarlos con una realidad que no saben cómo sostener. Por eso siguen intentando acercarse, pero no de forma directa. Buscan caminos laterales, señales pequeñas,
gestos discretos que no los expongan demasiado. Dejan pequeñas puertas entreabiertas, esperando que seas tú quien las cruce. Así no tienen que preguntar lo que realmente quieren saber. Siguen probándote. Pero cada vez que respondes desde la calma, cada vez que no reaccionas desde la urgencia, algo ocurre dentro de ellos. Es una mezcla extraña. Una parte de ellos se siente herida porque ya no corres detrás. Porque la dinámica que antes conocían ha cambiado. Pero al mismo tiempo, otra parte reconoce algo profundamente verdadero en esa transformación. Porque la versión de ti que ahora permanece serena, firme y completa, es la versión que siempre sintieron que existía detrás de todo tu esfuerzo. Ese es el verdadero tú. Y enfrentarse a esa versión implica enfrentarse a una posibilidad incómoda. Que tal vez ya sea demasiado tarde. Ese pensamiento vuelve a su mente una y otra vez. ¿Qué pasaría si ya tomaste una decisión? ¿Y si el calor que antes existía se apagó? ¿Y si, en realidad, ellos fueron la causa? No saben cómo formular esas preguntas. No saben cómo abrir esa conversación sin sentirse vulnerables. Así que cargan con esas dudas en silencio. Lo único que realmente saben es que perderte de esta manera, lentamente y sin palabras, es un final para el que nunca estuvieron preparados. En algún lugar muy profundo dentro de ellos sienten algo inquietante. Como si estuvieran dejando escapar a la única persona que realmente debieron haber cuidado. Y aquí es importante que entiendas algo con claridad. Nunca fuiste el problema. Nunca fuiste la fuente de la confusión. Nunca fuiste el peso. Tú eras, en realidad, la respuesta que no supieron cómo recibir. Y cuando comprendes esto, también comienzas a entender qué son realmente esas pruebas. No son simples juegos. No son manipulaciones calculadas para controlarte. No son frialdad ni crueldad. En muchos casos, esas pruebas son lo más cercano que saben hacer a una confesión emocional. Cada gesto indirecto, cada mensaje ambiguo, cada pequeño intento de contacto lleva escondido el mismo significado. Aún me importas. Aún necesito saber si sigues ahí. Pero tengo miedo de decirlo directamente. No están poniendo a prueba tu amor. En realidad, están intentando descubrir si sería seguro mostrar el suyo. Esa es la verdad más profunda debajo de todo esto. Por eso su comportamiento puede parecer tan contradictorio, tan confuso o tan cargado de emociones invisibles. Porque alguien que realmente no siente nada, simplemente se aleja. Alguien que ya ha cerrado esa etapa no pasa noches enteras pensando en qué escribir. No redacta mensajes, los borra, vuelve a escribirlos y luego decide enviarlos como si fueran algo casual. Alguien que realmente ha seguido adelante no observa tu silencio como si fuera la señal más importante del mundo. Pero ellos sí lo hacen. Porque debajo de toda esa distancia existe una emoción que todavía no ha desaparecido. Y aquí hay algo más profundo que merece ser comprendido. Muchas veces, lo que parece frialdad, en realidad es miedo disfrazado. Las pruebas que recibes no siempre son estrategias conscientes. A menudo son simplemente el miedo intentando protegerse detrás de una máscara de distancia. Pero debajo de ese miedo, el sentimiento no se ha movido. Sigue exactamente donde fue dejado. Permanece allí, esperando. Ese impulso de escribirte un mensaje en medio de la noche, y luego borrarlo antes de enviarlo, no es simple confusión. Es un sentimiento que todavía existe, pero que ha perdido el valor para mostrarse con claridad. Y de alguna manera, el universo ha sido testigo silencioso de todo este proceso. Porque cuando dos personas se encuentran con un propósito profundo, esa conexión no desaparece simplemente porque una de ellas tuvo miedo en algún momento. Las conexiones verdaderas no siempre terminan. A veces se transforman. A veces cambian de lenguaje. A veces se vuelven silenciosas durante un tiempo. Pero no desaparecen solo porque alguien no supo cómo actuar cuando el momento lo pidió. Ahora haz algo simple. Coloca tus manos sobre tu rostro por un momento. Siente el calor de tu propia piel. Respira con calma. Permite que tu cuerpo le recuerde a tu mente quién eres ahora. Porque algo dentro de ti ya cambió.
Ya no eres la persona que espera indefinidamente una señal. Ya no eres quien corre detrás de algo que sigue alejándose. Has cruzado un umbral interior. Y esa transformación es profundamente valiosa. Ellos lo perciben. El universo lo percibe. Y en el fondo, tú también comienzas a percibirlo. Aunque tal vez aún estés descubriendo el verdadero alcance de ese cambio. Lo que sentiste nunca fue una ilusión. La conexión fue real. El vínculo fue real. La emoción fue real. Y quizá esta historia no está tan terminada como pensaste. Porque algunas historias no se cierran rápidamente. Simplemente continúan desarrollándose, mientras ambos cambian, crecen y entienden cosas que antes no podían ver. Algo dentro de ti se transformó. Tal vez ocurrió de manera tan silenciosa que ni siquiera puedes señalar el momento exacto. Quizá fue una mañana cualquiera. Quizá fue una noche larga de reflexión. O quizá fue el instante en que esperar dejó de sentirse como amor, y comenzó a sentirse como una forma de dolor. Y entonces ocurrió algo importante. Sin anunciarlo. Sin explicarlo. Sin pedir aprobación a nadie. Simplemente te detuviste. Antes solías despertarte y revisar tu teléfono incluso antes de abrir completamente los ojos. Antes dejabas que un nombre definiera cómo se sentiría todo tu día. Repetías conversaciones en tu mente una y otra vez, intentando encontrar una señal, una pista, un significado oculto. Analizabas mensajes como si fueran acertijos. Intentabas descifrar cada palabra. Buscabas entender dónde cambió todo. Pero lentamente, dejaste de hacerlo. Porque algo dentro de ti comenzó a comprender una verdad más profunda. No todas las respuestas llegan persiguiéndolas. Algunas llegan cuando finalmente decides recuperar tu paz. Hubo un tiempo en que tu tranquilidad parecía depender de una pequeña señal en una pantalla. Observabas esos puntos de escritura como si dentro de ellos estuviera escondida tu paz. Cada vez que aparecían, tu corazón se tensaba. Cada vez que desaparecían, algo dentro de ti se hundía un poco más. Pensabas cada respuesta con extremo cuidado. La revisabas una y otra vez, intentando encontrar el equilibrio perfecto. No querías parecer demasiado afectado. No querías parecer demasiado involucrado. Y, sobre todo, no querías mostrar demasiado de lo que realmente sentías. Así que suavizabas tus palabras. Reducías tus emociones para que fueran más fáciles de aceptar. Muchas veces terminabas culpándote por el silencio de la otra persona. Te preguntabas qué habías hecho mal. ¿Qué podrías haber dicho de forma diferente? ¿En qué momento todo cambió? Sin darte cuenta, empezaste a encogerte emocionalmente. Te adaptabas para que el otro se sintiera cómodo. Intentabas no exigir demasiado. Intentabas no parecer una carga. Toda tu energía comenzó a doblarse alrededor de su distancia. Dabas comprensión. Dabas paciencia. Dabas tiempo. Dabas y dabas. Y cuando finalmente necesitabas algo a cambio, incluso llegabas a disculparte por ello. Pero en algún punto ocurrió algo silencioso, casi imperceptible. Algo dentro de ti cambió. Dejaste de comenzar tus mañanas revisando el teléfono. Dejaste de permitir que el silencio de alguien más determinara cómo se sentiría tu día. Dejaste de repasar cada conversación buscando el error que quizá nunca existió. Dejaste de justificar comportamientos que te dejaban confundido y emocionalmente agotado. Dejaste de esconder tus sentimientos detrás de frases más seguras. Dejaste de pedir amor en formas indirectas. Dejaste de intentar alcanzar a alguien que respondía desde detrás de un muro. Y también dejaste de mantener la puerta tan abierta que el frío terminaba atravesando cada parte de tu vida. Sobre todo, dejaste de hacerte pequeño para que alguien más pareciera más grande. Y entonces algo importante ocurrió. Volviste a sentirte completo. No porque esa persona regresara. No porque de repente decidiera explicarlo todo con claridad. Te volviste completo porque hiciste algo mucho más poderoso. Te elegiste a ti mismo. Elegiste tu paz por encima de la incertidumbre.
Elegiste tus propias mañanas. Elegiste escuchar tu propio corazón antes que esperar la validación de alguien más. Elegiste tu nombre antes que el suyo. Y esa decisión cambió completamente la dinámica. Ahora el silencio dentro de ti ya no es vacío. Tiene peso. Tiene significado. No es la espera ansiosa de antes. Es una forma de respeto propio. Es la calma que nace cuando alguien finalmente comprende su propio valor emocional. Es un silencio que no necesita ser explicado porque ya está en paz consigo mismo. Por eso tu tranquilidad tiene ahora un efecto tan profundo en ellos. No es dramática. No es ruidosa. Pero es auténtica. Y lo auténtico siempre tiene una fuerza magnética. Tu calma les muestra algo que quizá no habían considerado antes. Que ya no tienen acceso ilimitado a la versión de ti que siempre estaba disponible. Ya no pueden contar con la persona que corría detrás sin importar cuánto se alejaran. Tu energía ahora comunica algo diferente. Comunica que algo sagrado regresó a ti. Y cuando alguien se da cuenta de que puede haber perdido el acceso a la persona que lo amó con mayor apertura, algo dentro de su conciencia comienza a despertar. Ese despertar no siempre es inmediato, pero es inevitable. Incluso desde la distancia, pueden sentir el cambio. Y eso es lo que más los desconcierta. Porque no desapareciste. No reaccionaste con castigo. No hiciste un drama. Simplemente dejaste de esperar. Y, paradójicamente, esa decisión resultó más poderosa que cualquier señal que ellos pudieran enviarte. A este estado muchas personas lo llaman la quietud sagrada. No es frialdad. No es indiferencia. Y tampoco es una estrategia. Es lo que ocurre cuando una persona regresa a sí misma con tanta profundidad que ya no necesita confirmaciones externas para sentirse completa. Esa energía es increíblemente poderosa. Y también es profundamente atractiva. Ahora ellos comienzan a ver recordatorios de ti en lugares inesperados. Pequeños momentos que parecen demasiado precisos para ser simples coincidencias. Quizá no comprendan del todo lo que significan. Pero algo dentro de ellos continúa empujándolos hacia una verdad que durante mucho tiempo intentaron evitar. Porque la vida tiene una forma muy particular de ordenar las experiencias humanas. El universo no se mueve con prisa para satisfacer nuestros miedos. Pero tampoco olvida lo que tiene un propósito. Lo que comenzó entre ustedes se puso en movimiento mucho antes de que ambos tuvieran las palabras para entenderlo. Y ese movimiento nunca se detuvo. Incluso durante el silencio. Incluso durante la distancia. Algo continuó desarrollándose. Ese es el gran paradojo que ahora enfrentan. El momento en que dejaste de perseguir fue el momento en que tu presencia se volvió más poderosa. El momento en que dejaste de necesitarlos fue cuando comenzaron a percibir con mayor claridad tu verdadero valor. El momento en que recuperaste tu totalidad interior cambió toda la energía entre ustedes. Porque la quietud sagrada no destruye el amor. Lo transforma. Es el inicio de una forma de amar donde ya no existe el abandono de uno mismo. Y no hay nada más fuerte que una persona que finalmente aprende a vivir desde ese lugar. Haz algo sencillo por un momento. Coloca tus manos sobre tus rodillas. Siente la firmeza debajo de tus palmas. Esa estabilidad siempre estuvo dentro de ti. Siempre fue tuya. Y es precisamente lo que ellos nunca lograron encontrar en ningún otro lugar. Intentaron distraerse. Buscaron en otras direcciones. Probaron otras conexiones. Pero nada posee esa misma calma profunda que ahora vive en ti. Sin embargo, esto no se trata de predecir lo que harán después. No se trata de esperar una disculpa perfecta ni un regreso dramático. Se trata de quien ya te has convertido. Porque mientras atravesabas todas esas noches silenciosas, algo mucho más grande te estaba sosteniendo. La misma fuerza que mantiene a las galaxias en movimiento estaba presente contigo. La misma atracción invisible que mueve los océanos también te estaba guiando de regreso a tu propio centro. Y ahora algo importante está ocurriendo. Ya no estás perdiendo energía en esta historia. Estás recuperándote a ti mismo.
Tu luz nunca desapareció. No se apagó cuando la otra persona se alejó. No se debilitó cuando comenzaron las dudas y las pruebas. Continuó encendida, constante, viva, reconocida por ellos o no. La verdad es que nunca necesitaste que alguien más confirmara tu valor. Ese calor siempre estuvo dentro de ti. Siempre fue parte de tu esencia. Y ahora incluso ellos comienzan a recordarlo. Pero hay algo aún más grande que todo esto. Tu valor no proviene solo del amor de una persona. Proviene de algo mucho más amplio que cualquier historia humana. Hay una fuerza mayor que te ha guiado hasta este punto exacto de tu vida. Hasta este momento de claridad. Hasta esta comprensión. No llegaste aquí por accidente. Algo dentro de ti estaba listo para escuchar esta verdad. Por eso estas palabras resuenan. Por eso se sienten cercanas. Porque, de alguna manera, están encontrando el camino correcto para llegar hasta ti.